Buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida, saludar al ingeniero Ramiro Páez, ex funcionario de CEPE, técnico de CEPE y Petroecuador, director de Repsol en varios países, gerente de Petrolia en Ecuador, con trayectoria en los temas petroleros, y por ello le hemos invitado para conocer su punto de vista respecto de la crisis que vive el sector. Hoy, con una caída de la producción petrolera, sin inversión, si a eso sumamos la resolución en la consulta popular para el cierre de la explotación en el Yasuní, en el bloque 43, en el ITT. ¿Cómo ve el panorama petrolero con estas condiciones, sin inversión y con la caída de la producción, que no ha habido poder humano que permita mejorar esa producción de crudo? Ingeniero Ramiro Páez, muy buen día. Sí, buenos días, señor Rivadeneira. No sé si me escucha. Sí, un gusto, está al aire, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, señor Rivadeneira. Efectivamente, desde el año 2015, cuando la producción llegó a 560,000 barriles por día, esta ha venido declinando, ha venido reduciéndose hasta la fecha en 100,000 barriles. Estamos ya en 460,000 barriles con la producción total del país. Lo que quiere decir es que algo tiene que cambiar, porque estamos simplemente produciendo y consumiendo las reservas existentes. No estamos añadiendo reservas, con lo cual esto es bastante peligroso para el país. Si solamente utilizamos o consumimos las reservas que tenemos, en pocos años, 8 o 10 años, vamos a tener serios problemas y la producción petrolera pues no va a ser más uno de los ingresos del país. En consecuencia, lo ideal sería atacar primero el problema buscando mayores reservas. Las mayores reservas se obtienen a través de diferentes métodos. El principal es tratar de hacer pozos exploratorios en áreas donde no se han descubierto todavía los hidrocarburos. Requiere de inversiones, porque se requiere pues perforar estos pozos exploratorios, ¿no? Cada pozo exploratorio en el oriente puede superar fácilmente los 5 o 8 millones de dólares, dependiendo de la profundidad, dependiendo de muchos factores. Pero digamos que se requiere varios millones de dólares por cada pozo. Otra manera de incrementar las reservas es buscar con tecnología una recuperación mejorada, una recuperación que nos ayude a recuperar más de las reservas existentes, es decir, mejorar el factor de recobro de la producción que nosotros tenemos. Para eso se utilizan algunos métodos. Uno de ellos, el más conocido, es el de la inyección de agua. Y con eso creo que podríamos tratar de superar el problema de las reservas. No es muy sencillo, pero esas son unas dos ideas que podríamos tratar rápidamente de implementarlas. Ingeniero Páez, usted decía buscar mayores reservas. Sin embargo, quizás un problema es de dónde sacamos recursos para hacer esa nueva búsqueda de reservas. El Petroecuador no tiene recursos en ese sentido. Buscar al sector privado la inversión que permita compartir esta búsqueda de petróleo. Sí, es correcto, señor Rivadeneira. La inversión que se requiere es millonaria, ¿no? Porque no se requiere solamente hacer un pozo, se requiere hacer muchos pozos de perforación exploratoria, y efectivamente ya el gobierno anterior del presidente Lasso, al finalizar su periodo, emitió un nuevo reglamento a la ley de hidrocarburos que facilita la búsqueda, la delegación de actividades a través de la iniciativa privada, y que además aclara un poco
y se facilita la contratación a través del contrato de prestación de participación. El contrato de participación es algo que facilita mucho a las empresas para poder obtener el financiamiento, porque tampoco es que las empresas tienen en su caja todo el dinero que se requiera para hacer las actividades y los proyectos. Siempre se requiere de financiamiento. Ese financiamiento puede facilitarse cuando existe un contrato como el de participación, en el que la compañía puede anotar en sus libros las reservas petroleras con el propósito de dar esto como una garantía, como un colateral para poder obtener los recursos económicos necesarios y así poder hacer las perforaciones, las inversiones de superficie y el transporte. Entonces se requiere además que exista una delegación, pero por parte del ministerio. Entonces, en concreto, lo que podría hacerse es transferir una serie de campos que el gobierno considere los más adecuados por diferentes razones, porque se requiere una cantidad enorme de inversiones o porque son campos que requieren hacer exploración y que tienen posibilidades, o son campos que producen muy poco. Entonces a lo mejor a Petroecuador esos campos no le interesa mucho, entonces se puede asignar todos estos campos al Ministerio de Energía para que el ministerio licite, adjudique o llegue a acuerdos de país a país con el propósito de que esos campos sean operados en su totalidad, no como con los contratos de prestación de servicios específicos que tiene ahora Petroecuador, en el que Petroecuador sigue siendo el operador y la empresa de servicios hace los trabajos. Entonces, de lo que se trata es de darle toda la responsabilidad, incluyendo la social, incluyendo la laboral, la ambiental, a la operadora privada, y que la operadora privada pueda hacer las inversiones necesarias para hacer la exploración y el desarrollo de estas nuevas reservas. ¿Y cómo lograr mayor eficiencia en la empresa estatal en Petroecuador? Recuerdo cuando había las dos empresas, Petroecuador y Petroamazonas, se resolvió fusionar, pero no ha dado resultados concretos que permita decir hay una labor eficiente de Petroecuador. Petroecuador tiene algunos aspectos que debería tratar de mejorar, ¿no? Con todo respeto, hay empleados, y no se trata del tema de la gente, del personal, de los operadores o incluso de la misma gente administrativa, no, porque hay gente muy capaz. No es un asunto de personal, de buscar gente más capacitada. Es el sistema en el que se ve involucrado Petroecuador al ser una empresa pública lo que tiene que mejorar. Por ejemplo, el sistema de contratación petrolera, el sistema de compra de repuestos. Es tan burocrático que si se requiere comprar un repuesto o inventario para sus bodegas, el proceso licitatorio puede tomar, y en el mejor de los casos, cuando llega a concretarse, puede tomar más de 6 meses. Entonces, tiene que pasar por el CERCOP, tiene que prepararse las bases, los términos de referencia, etcétera. Es un proceso bastante complejo. La adjudicación directa en Petroecuador es muy difícil de hacerla. Por más que se tenga ya un proveedor conocido que provea los repuestos del fabricante, etcétera, etcétera, no es sencillo para Petroecuador el adquirir repuestos o el contratar servicios. Entonces, lo primero que se debería hacer es tratar de que salga de ese sistema bastante complejo, burocrático, en el que se encuentra, y que no tenga que pasar por la CERCOP, que sea ya una empresa que provea prácticamente todo lo que necesite Petroecuador. Antes teníamos CP Houston, donde se hacían las compras directamente. Entonces, todo eso ha ido cambiando y ha ido complicando la operación por parte de Petroecuador. Al ser una empresa pública, ya no es eficiente porque tiene que respetar todas estas normativas, todos estos reglamentos para comprar, para adquirir servicios. Entonces, no es un problema de la gente. Tenemos el caso del bloque 16, donde prácticamente toda la gente que teníamos en Petrolia pasó a ser funcionaria de Petroecuador,
son funcionarios de Petroecuador, pero no pueden hacer mucho tampoco porque tienen que respetar toda la normativa de las instituciones públicas y es muy complejo para ellos operar como se venía operando anteriormente. Entonces, la situación burocrática es un asunto que tiene que analizarse porque creo que si se quiere ser operador, no puede una empresa ser pública con estos reglamentos. Puede ser pública, pero cambiando totalmente todo, ¿no? Entonces, creo que la parte burocrática es uno de los principales problemas. Ingeniero Páez, a esta situación de la caída de la producción petrolera se suma la suspensión cuyo proceso ha empezado, de la explotación en el Yasuní, en el bloque 43, por un mandato en consulta popular que fuera cuestionado. ¿Qué hacer si en lugar de mejorar la producción, cae la producción y además hay que suspender la explotación petrolera en la zona del Yasuní? Se nos están juntando prácticamente todos los males, porque aparte, como usted bien dice, de ir reduciendo o no tener la posibilidad de incrementar la producción o mantenerla al menos, vamos nosotros o queremos como consulta popular, digo, ¿no? Se quiere dar de baja toda esa producción o cerrar estos campos del ITT porque es el resultado de una consulta. Yo creo que esa consulta es muy cuestionada y debería buscarse la manera legal de buscar la inejecutabilidad de la misma. Fue una consulta que no fue explicada y es obligación del Tribunal Electoral explicar de qué se trata la consulta. Es una consulta que además comenzó mal, es totalmente extemporánea. Esa pregunta fue realizada antes de iniciar el proceso de producción y aparece 10 años más tarde cuando ya el campo Ispingo, Tiputini estaban en producción. Entonces, para mí esa consulta, pues si bien es cierto que ganó a nivel nacional, que ese es otro problema, no tenía que haberse consultado a nivel nacional. En las provincias de Orellana y de Sucumbíos ganó el no. En consecuencia, tiene muchas irregularidades, fue muy sesgada. Recordemos que en las ánforas donde se depositaba el voto de la consulta decía Yasuní, tergiversaron totalmente. El Yasuní es un parque de 1 millón de hectáreas. Estamos hablando de toda una región prácticamente. Sin embargo, se estaba dando a entender que se estaba salvando entre comillas, al Parque Nacional Yasuní, cuando en realidad se trataba de cerrar la producción del ITT con el consecuente deterioro económico de más de $1.000 millones al año para el país, y no estamos en condiciones nosotros de dejar de recibir esos ingresos que mueven la economía local a través de los costos operacionales y además tiene ingresos del país. Entonces, creo que hay que buscar la manera de que el cierre del ITT no se dé, porque nadie nos explicó, a los ecuatorianos me refiero, en general, que al cerrar esto vamos a tener serios problemas económicos y más bien se trató de minimizar el impacto económico, indicando que el costo operacional era muy alto y que no generaba ingresos para el país, cuando simplemente eso es una mala información que se tiene y que no se consultó adecuadamente desde la Corte Constitucional qué es lo que va a hacer, qué es lo que propone el grupo que solicitó la consulta hacer a cambio para recuperar esos ingresos. Ahora aparecen ideas de quitar el subsidio al gas, de quitar el subsidio a los combustibles y todo eso. Inclusive eso no creo que tenga mucho éxito porque es bastante político. Entonces, no existe una manera fácil de reemplazar los $1.000 millones de recursos que va a perder el país. Como esto es una prioridad para el país, yo creo que no debería darse paso al cierre total de este campo, sino más bien tratar de hacer una nueva consulta
o por todos los vicios legales que tiene la consulta, a tratar de darle de baja. Ingeniero Páez, en este sentido, ¿cómo tomar los correctivos que permita al menos abrir nuevas posibilidades de explotación, de optimización de algunos campos que también, por la escasez de recursos, esto sigue caminando a la deriva? Sí, creo que tenemos un listado, un menú. En algún momento a las empresas petroleras se les consultó, la Asociación de Hidrocarburos conoce perfectamente cuál es la necesidad de actividades que se pueden hacer en el país para poder incrementar esa producción. Y me permite un momento, voy a recurrir a mis apuntes que tengo por aquí, pero por ejemplo, se tienen que finalizar todas las negociaciones con las empresas que han solicitado extensión a sus contratos. Esto es muy importante porque puede garantizar la continuidad de las inversiones después de hacer todos los procesos de negociación como corresponde con cada una de ellas, en función de las inversiones, en función de la producción adicional, etcétera. Debemos también concluir con los procesos creo que estamos casi terminando ya la firma de los contratos del proceso licitatorio Intracampos 2. Es posible que ya se hayan firmado todos, no estoy muy seguro en esto, pero creo que faltaba todavía algún contrato por firmar. El proceso licitatorio Intracampos 1, en algún momento de campos pequeños, se pensaba que prácticamente no tenía muchas reservas y que podía cualquiera de las empresas privadas hacerse cargo para buscar más reservas, y ha demostrado que justamente al concentrarse en estos campos pequeños, todos los pozos exploratorios, me parece que son 8 los que se han perforado en ese proceso licitatorio en diferentes campos con diferentes compañías, han sido exitosos. Es decir, que se ha encontrado más reservas en aquellos campos donde por su tamaño Petroecuador no iba a dedicarle recursos. Entonces, ha sido, creo yo, un éxito el decidir también el proceso licitatorio de los Intracampos 2, primero por el resultado del Intracampos 1, y el Intracampos 2 puede ser algo muy parecido con incremento de reservas. Hay más campos de este tipo que tiene Petroecuador y que deberían ser transferidos al ministerio para que el ministerio entre en un proceso de asignación a la iniciativa privada a través de licitación o, como dije, a través de negociación de gobierno a gobierno que acelera el proceso licitatorio. Un proceso licitatorio de estos toma 1 año. Un acuerdo de gobierno a gobierno podría tal vez tomar la mitad, unos 6 meses. Hay que delegar el campo Ungarayacu, que en su momento tenía la compañía Ivanhoe, es uno de los potenciales bloques y áreas que con la nueva tecnología posiblemente se pueda insistir en buscar la producción, las reservas y ver qué es lo que se hace ahí, partiendo desde generación eléctrica con este crudo extra pesado hasta llegar a un mejoramiento de la calidad del crudo que podría ayudar al incremento de los ingresos del país. La delegación del bloque 16 y del 67, que está anunciada desde hace algún tiempo, también ayudaría a subir posiblemente unos 10,000 barriles de producción. La delegación de algunos otros bloques en el offshore del país en búsqueda de gas natural es algo que también tiene que hacer el ministerio de la manera más ágil posible. Petroecuador tiene más de 20 campos también que puede delegarle al ministerio para poder incrementar la producción. Los bloques del sur-oriente, se debe comenzar ya a buscar más reservas en grande. Lógicamente que todo esto tiene que pasar por una serie de procesos, la consulta previa, hablar con las comunidades, incorporar a las comunidades para que sean parte del desarrollo. En el bloque 16 tuvimos una magnífica experiencia de casi 30 años con la comunidad guaraní, donde nunca, jamás, un solo día perdimos producción o hubo problema con la comunidad porque teníamos un programa anual de trabajo con ellos
acordado con ellos y ejecutado con ellos. Entonces, se tiene que hacer las cosas así. La comunidad tiene que ser parte del desarrollo, parte de la exploración y explotación de los bloques petroleros, y con eso podríamos nosotros tener unos mejores resultados. No es fácil el manejo con las comunidades. Las comunidades son quienes viven ahí, entonces deben ser parte del desarrollo de estos bloques. Ingeniero Páez, y en ese sentido es posible reformas legales que le permitan ser más eficiente a Petroecuador en estas condiciones que vive. Petroecuador, tal como están las cosas, creo que debería tratar de cambiar hacia un nuevo tipo de empresa. Se habla de hacer algo parecido como Ecopetrol. Yo no sé si esa es la solución o no. Hay que estudiar cuál es la situación de la compañía. Puede ser una empresa mixta, puede ser una empresa, una sociedad anónima. No soy un conocedor de cómo se podría hacer todo esto, porque hay que estudiar el caso. Cada empresa tiene una situación compleja, diferente. No es muy sencillo trabajar en Petroecuador, es un reto enorme, y no se trata de cambiar gerentes, y 2 personas no van a cambiar a la compañía. Entonces, yo creo que hay que hacer los estudios necesarios para ver cuál es la mejor manera para hacerle más eficiente a Petroecuador, y apoyarse a lo mejor en alguna consultora que pudiera apoyar en esto, y tomar la decisión de cambiarle a Petroecuador en su modelo de gestión. Todos queremos tener una empresa petrolera ecuatoriana que sea eficiente, que sea una empresa que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer, y que no es el caso, ¿no? Entonces, hay que buscarle la solución. Yo creo que se debe consultar a varias empresas. Tenemos que salir más allá a buscar qué es lo que pasó en Europa. Recordemos que Eni de Italia era una empresa estatal, Repsol en su momento también fue empresa estatal, la empresa estatal de Noruega. Es decir, hay varios casos de empresas estatales que han sido exitosas, y que pues debemos tratar de analizar, estudiar, conversar con todas estas empresas para ver cómo podemos nosotros tratar de llegar a algo similar que nos permita separarnos y sacarle de este grupo de empresas públicas, porque todos entran en una bolsa como si Petroecuador fuera una más. Petroecuador no es una empresa más pública, es una empresa que tiene otras expectativas, otro futuro, otra responsabilidad, otro valor. Entonces, no se puede considerar a una empresa pública como a Petroecuador y darle el mismo tratamiento que a las demás empresas públicas. Tiene que ser diferente, pero para diferenciarse debe cambiar la legislación o los reglamentos, los procedimientos. No estoy seguro. Todo ese análisis habrá que hacerlo, pero hay que cambiar. No podemos seguir con una empresa como se la mantiene hasta ahora. Ingeniero Páez, de lo que recuerdo y a través de los años y las décadas, se han hecho inversiones. Por ejemplo, recuerdo hace años, se contrató a la consultora McKinsey para hacer, y así han venido otras empresas, para cambiar el modelo de gestión de Petroecuador. Pero no ha habido poder humano, se ha invertido millones de dólares, se ha emitido los informes, y esto por falta de decisión política en un aspecto técnico no se ha podido viabilizar. ¿Por qué no se cuenta, por ejemplo, con auditoría externa actualizada para saber la actual situación de Petroecuador? Exactamente. No sabemos por qué no podemos llegar a tener una auditoría anual, unos estados financieros auditados, un control de costos que sea real. Se dan valores, se dan cifras, $5, $7, $17, pero siempre queda un cuestionamiento de que de dónde salen esos números. No tenemos, creo yo, un modelo eficiente de control de costos, que debería ser por campo, por área, por bloque.
hacer la depreciación de las inversiones como corresponde. No es solamente cuestión de contabilizar los costos del Oriente y ciertos costos, no todos. Entonces, creo que se debe exigir a las autoridades, más allá del gerente de Petroecuador, el ministerio, creo que esto es un plan político porque estamos hablando de la primera empresa del país, que se tome en cuenta que para poder ser eficiente debemos conocer y medirnos al interno qué es lo que está ocurriendo, porque si no sabemos lo que ocurre, no sabemos todo lo que está haciendo Petroecuador, entonces va a ser muy difícil que tomemos acciones correctivas. Primero debemos hacer el diagnóstico. Entonces, hay que insistir para que se llegue a tener los estados financieros y todo el control de costos auditado. Si buscamos un socio que se alíe con Petroecuador, tiene que ser una empresa que confíe en las cifras que le da Petroecuador. No creo que sea tan fácil conseguir un socio así. Me parece que es al revés. Nosotros debemos tratar de mostrar que Petroecuador es eficiente y que lo que falta al máximo, en el peor de los casos, es recursos económicos, salir a la bolsa, esperar que haya empresas que confíen y que inviertan en Petroecuador, que nosotros los ecuatorianos compremos acciones de Petroecuador. Entonces, es pedir que sea eficiente la empresa y hay que exigir que tengamos las cuentas claras. En consecuencia, ¿usted no ve al plazo inmediato, ojalá al mediano plazo, pueda haber esos cambios que permitan optimizar al sector petrolero con el manejo de la empresa estatal en estas condiciones? La primera cosa que tenemos que pensar es que tiene que haber estabilidad en la gerencia de Petroecuador, en el ministerio. En cada gobierno, por más corto que haya sido de 2 años o de 1 año, hemos tenido muchos gerentes, muchos ministros, y entonces no existe una continuidad. Viene un nuevo gerente y comienza prácticamente la situación a ser reanalizada, reestudiada, pone otras personas, ya no están las que conocían qué era lo que había que hacer. Entonces, si no hay continuidad, y se considera que Petroecuador o el ministerio en general, todo, desde la cabeza hasta el último, son políticos y que son de remoción, tenemos un serio problema, porque entonces la descontinuidad de los planes, de los procesos, no nos va a llevar a ningún punto. Se tiene que dar una cierta estabilidad a estas empresas y no pensar que cada 3 o 6 meses podemos nosotros cambiar de gerente o de ministro. En consecuencia, ingeniero Páez, usted ve un panorama complejo, porque esto va a seguir afectando a los ingresos, porque el Estado ecuatoriano, la caja fiscal, ha dependido siempre en una parte, aun cuando por otras exportaciones se ha reducido esa incidencia. De cualquier manera, dependemos de las exportaciones petroleras. Claro, fíjese que para poder importar los combustibles que nos hace falta, nosotros necesitamos recursos económicos cada vez más crecientes. Cada vez la demanda de combustibles, de gasolina, diésel, requiere más dinero. Entonces, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Y todavía importamos y subsidiamos, que es peor. Tiene que salir de los recursos económicos que provienen del petróleo. El petróleo además tiene la capacidad de darnos más recursos para cambiar la matriz energética. ¿De dónde van a salir los recursos para pagar todos estos proyectos que buscamos en la transición energética? Tenemos que llegar a una transición energética, pero ¿de dónde salen los recursos? La empresa privada que invierta en una represa hidráulica, en los molinos de viento, en la generación eólica, en la generación solar, va a requerir que le compensen la inversión que ha realizado, que se le devuelva con una utilidad razonable. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? No es que sale del usuario de la energía eléctrica, tiene que salir del Estado.
pero el Estado tiene que conseguir los recursos a través del petróleo. Entonces tenemos que incrementar. Ya todos los gerentes de las empresas estatales y también los ministros de los diferentes países productores de petróleo han mencionado que para que exista un cambio de matriz energética se requiere incrementar la producción petrolera y asignar un porcentaje de esta producción o de estos ingresos para poder hacer todas las obras y compensar las obras que se realizan para buscar un nuevo tipo de energía que sea renovable, que tengamos nosotros la posibilidad de cambiar el petróleo, de ir disminuyendo el consumo de petróleo, que a propósito de eso, no es que en algún momento vamos a dejar de ser petroleros. Por favor, todo lo que es transporte, todo lo que es la petroquímica, requiere de petróleo. Entonces, no es un asunto tan fácil de decir, no queremos ser petroleros, vamos a hacer ahora todo con energía solar. No podemos hacer eso. Entonces, en cualquier país, mínimo se necesita el 60-70% de hidrocarburos para temas de transporte. Con lo cual, pues, claro, no es tan sencillo cambiar la matriz energética, al 100% me refiero, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo optimizar las refinerías? Esta ha sido una carga para el Ecuador porque tiene que importar a costos más altos y subsidiar internamente derivados del petróleo. ¿Cómo optimizar las refinerías? Las refinerías creo que es un caso muy especial, pero a la vez muy claro. Las refinerías que tiene el país, especialmente la de Esmeraldas y la de Libertad, son refinerías que están prácticamente fuera de la tecnología, son obsoletas, son muy antiguas. No creo que debamos nosotros insistir en hacer modificaciones, actualizaciones, incremento del tamaño de estas refinerías. Creo que ya es momento de pensar en refinerías nuevas, y tratar de que estas nuevas inversiones vengan con empresas privadas que sí hay, que están interesadas en invertir en el Ecuador en la refinación, porque saben que aquí hay un mercado prácticamente cautivo. Si hay empresas que desean poner refinerías de 100,000 barriles aquí en el país a su costo, con la única condición que le provean de crudo y que en el momento que tengan los productos, si es que el Estado desea comprar, que los compre, y si no, que le permitan exportar desde el sitio donde esté construida la refinería. Es decir, que tiene el país una solución y tiene que buscar a través de la empresa privada. Bien, le comprometemos a seguir hablando de estos temas de orden del sector petrolero al ingeniero Ramiro Páez, experto, director de Repsol en varios países. Muy amable, ingeniero Ramiro Páez. Señor Rivadeneira, ha sido un gusto, siempre a las órdenes. Muy amable. Un buen día. Muy amable. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista y académico, doctor José Chalco Salgado, para hablar algunos temas de interés, como el concurso para elegir fiscal general y también la propuesta de reforma constitucional para instalar, para que haya ayuda militar extranjera en las bases militares ecuatorianas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líder.